El éxito de las drogas se debe a que proporciona un químico por el que podemos sentir placer y felicidad al mismo tiempo. Lo que analizaremos son los procesos fisiológicos por los cuales se siente tanto placer, al mismo tiempo que se pierde el deseo por comer, por el sexo y demás. En definitiva, por sentir ese placer y felicidad momentáneo y artificial, perderemos todo tipo de motivación, sobre todo por realizar aquellos actos que nos agradan. ¿Cuál es la preparación de nuestro organismo que nos deja vulnerables a las adicciones? ¿Y por qué es tan difícil y para algunos imposible dejarla? Y si la dejamos, ¿a qué se debe la manera exagerada de comer y llamar la atención ante la abstinencia? Por último, veremos también los 4 pasos nada ortodoxos para dejar de consumir y recuperar el bienestar de nuestras vidas. Imagínate un empleado que trabaja todos los días a cambio de una recompensa, el sueldo. Ahora, si no fuera a cambio de un sueldo, ¿este empleado saldría a trabajar? Seguramente no. De la misma manera, por los actos de comer, beber, relacionarse con otras personas o por el sexo, recibimos una recompensa, pero en este caso en forma de placer a través de la dopamina. Si no recibiéramos dopamina, así como el empleado no se levantaría para ir a trabajar si no le pagaran un sueldo, nosotros no comeríamos ni haríamos ninguno de los actos antes mencionados si no recibiéramos placer a través de la dopamina. Ahora, ¿qué es esta renombrada dopamina? Es un neurotransmisor formada por el aminoácido tirosina, el que se encuentra al otro lado de la membrana encefálica, aquí representada por los circulitos. Para atravesarla necesita de un transportador. Por otro lado, para formar la serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad, se necesita de otro aminoácido, el triptófano, el que también se encuentra al otro lado de la membrana encefálica, representado por los triangulitos. Y para atravesarla necesita del mismo transportador. Este demandado transportador solo puede llevar uno de los dos. Es por eso que no se puede sentir placer y felicidad al mismo tiempo. Y es aquí en donde radica la magia de las drogas. A través de un químico hace que el transportador pueda llevar la tirosina y el triptófano al mismo tiempo, por lo que la sensación es única. Esa misma sensación se podría obtener de manera natural y sin ningún tipo de consecuencias por medio de la meditación y el sexo, pero en este último debe ser una relación tan íntima y penetrante que te conduzca al orgasmo. Pero de manera antinatural, como lo hacen las drogas, las consecuencias serán catastróficas. Una vez sintetizada la dopamina, debe manipular una neurona, la que llamaremos receptora del placer. Analicemos esta neurona. Lo principal es saber que es tan sensible como frágil, por lo que una excesiva manipulación puede dañarla. Por eso cuenta con un mecanismo de defensa, el que consiste en recubrirse con una membrana protectora. Veamos cómo funciona. En forma natural, comemos lo necesario. El transportador, que solo puede llevar un aminoácido, toma la tirosina, atraviesa la membrana y se forma la dopamina, la que manipula la neurona receptora del placer. Entonces recibes tu recompensa por comer. En cuanto comiste lo suficiente, la neurona, con la intención de no dañarse, se recubre con una membrana. Por lo tanto, el transportador queda desocupado del traslado de tirosina y empieza a llevar el triptófano para formar la serotonina, por lo que sentimos la felicidad de estar satisfechos. Ahora, si se llama la atención o se fuma u otra actividad que haga que se recubra la neurona receptora del placer antes de comer, no podremos recibir la recompensa natural por comer, por lo que empezaremos a perseguir la memoria de ese placer, con ansiedad y descontrol. Es este recubrimiento de la neurona y la memoria del placer lo que nos deja susceptibles a las adicciones. Lo entenderemos con un ejemplo. La deseas, por eso te la acercas. Quieres tocarla, hacerla tuya. Crece el apetito y ya no puedes pensar. Salvajemente te arrojas sobre ella para devorarla como un animal. Ya saciado tu apetito, te detienes. No quieres más. ¿Qué pasó? ¿Por qué aunque la tienes a tu alcance ya no la tomas, no la deseas? Se cubrió la neurona receptora del placer para no ser dañada por excesiva manipulación. Pero en este caso hay una señal, la eyaculación, lo que informa al cerebro que se terminó. La neurona ya está recubierta, por lo tanto te detienes. En cambio, al comer o al llamar la atención,
no hay una señal que te avise que la neurona receptora de dopamina ya está recubierta. O sea que el problema está en que realizamos actos demandantes de dopamina cuando la neurona receptora de dopamina ya está recubierta. Entonces, al no sentir el placer, empezamos a hacer esos actos de manera exagerada, porque tenemos la memoria de ese placer. Lo graficaremos de esta manera. Comes y obtienes, digámoslo así, una unidad de dopamina. La neurona la recibe, sientes la recompensa, pero al mismo tiempo llamas la atención, por lo que recibes otra unidad. Al mismo tiempo estás mandando mensajes por celular, otra unidad. Consulta las redes sociales en donde comentaron tus fotos, 3 unidades más. Entonces la neurona ya no recibe una unidad de dopamina, sino 6 unidades. Es demasiado. Por lo tanto, la neurona se recubre con una membrana. Es este recubrimiento el que no permite el verdadero placer, o sea, la recompensa natural por esos actos. Pero tu cerebro sabe que debes recibir placer por esos actos. Por lo tanto, empieza a buscar esa recompensa en forma mecánica. No importará que te haga daño. Como la neurona está recubierta, es ahí en donde la droga actúa con éxito, porque es tan grande la producción de dopamina, digamos 10 unidades, que presionará y logrará penetrar la membrana, produciendo obviamente mucho placer. Cuando pase el efecto, la neurona dirá, esto no me puede volver a pasar. Por lo tanto, forma otra membrana protectora, o sea, ahora cuenta con 2 capas. Vuelves a consumir, pero no sientes el placer de la primera vez, debido a la doble protección de la neurona receptora. Entonces, para penetrar esta membrana debes aumentar la dosis. Ahora son 20 unidades de dopamina, que presionan y rompen la membrana. Por supuesto, el placer será muy grande. Pero la neurona de nuevo dice, está haciendo daño, por lo que ahora se recubre con 3 capas. Tú vuelves a aumentar la dosis, 30 unidades de dopamina para penetrarla. La neurona vuelve a defenderse con 4 capas, por lo que debes contraatacar con 40 unidades. A todo esto, si 40 unidades de dopamina no pueden penetrar 5 capas de membrana protectora, mucho menos podrá hacerlo una unidad que te proporciona el comer, o 3 unidades que se producen por llamar la atención, tampoco las 5 unidades por fumar, ni las 8 unidades que se producen por el sexo. Se experimentó en un laboratorio con ratones. Dentro de una jaula pasaban el día comiendo, bebiendo, correteando, apareándose, descansando. Luego conectaron en sus cabezas unos sensores que les producía un gran caudal de dopamina cada vez que estos presionaban un botón. Entonces su vida se redujo solo a apretar el botón. En unos días le quitaron el sensor, pero dejaron el botón dentro de la jaula. El resultado fue que aunque los ratones ya no sentían nada a través de este botón, lo siguieron apretando con desesperación. Abandonaron toda actividad de ratón, hasta que murieron al lado del bendito botón. Podemos observar que de la misma manera, un adicto pierde el deseo y hasta la necesidad de comer, relacionarse con otras personas y de dormir. Lo que sucede es lo siguiente. Una neurona cede la dopamina a la neurona receptora. Entre estas 2 neuronas hay un espacio sináptico por donde transita la dopamina. De modo natural, la dopamina, después de manipular la neurona, sale de la sinapsis y es degradada por una enzima. El asunto es que la droga tiene la capacidad de encerrar a la dopamina dentro del espacio sináptico, por lo que la neurona receptora de placer es manipulada permanentemente. Y como explicamos que comes por una recompensa que es la dopamina, como ya la tienes, no necesitas hacer nada que produzca dopaminas. Por lo tanto, como sucedió con los ratones del laboratorio, irás abandonando los actos y placeres naturales. Y para el colmo, recordando los videos de la personalidad, tu organismo protegerá al mayor productor de dopaminas, en este caso al adicto. Cada vez que quieras dejar la adicción, el sistema límbico accionará el sistema nervioso simpático, por lo que no podrás pensar ni accionar en contra del consumo de drogas. Todo tu organismo te jugará en contra. No podrás contar con la fuerza de voluntad, porque aunque tengas mucha fuerza, será obsoleta cuando el sistema simpático se encargue de ella. Entonces, ¿qué hacer?
Si eres el caso de sentirte acorralado y ya no tienes control sobre la adicción, prueba estos 4 pasos. 1. Mandarse una macana. Este paso es fundamental. Todos los otros pasos serán en vano si no cumples con el primero. Ya se explicará el porqué. 2. Tener un proyecto de cualquier índole, ya sea económico como emprender un negocio, conseguir o cambiar de trabajo. También puede ser un proyecto relacionado con tu cuerpo, bajar de peso, empezar el gimnasio para aumentar la masa muscular, o empezar a estudiar una carrera, aprender un oficio, o tocar un instrumento, practicar un nuevo deporte, etc. 3. Relacionarse con personas que te den atención solo por tu nuevo proyecto y no por la adicción que intentas dejar. 4. Leer un libro, que no sea virtual. El primer paso, mandarse una macana, parece insólito y estúpido, pero en realidad es el más importante. Sin este primer paso será imposible salir de una adicción. Veamos el porqué. En primer lugar, mandarse una macana nos provocará depresión o algún sentimiento similar, por lo que intervendrá el cortisol, hormona que combate el estrés, llenándote de energía y motivación. Te dará valentía e iniciativa para emprender cualquier proyecto. Pero ojo, a esta hormona no se la puede dejar que nos acompañe por mucho tiempo. Puede provocar enfermedades y mucho dolor. Digamos que el cortisol es como aquel amigo que es capaz de alentarte y empujarte al éxito, pero si le das tiempo te traicionará haciéndote daño. También este primer paso evitará la producción de dopamina. Justamente lo que necesitamos es disminuir el tránsito de dopaminas para que la neurona receptora del placer se sienta segura. Así empezarán a diluirse las membranas protectoras. También, ante la ausencia de estos neurotransmisores, nuestro organismo se activará, llenándose de energía y motivación para lograr un objetivo. Observa que siempre existió el sacrificio, en un primer momento porque eran observadores y notaban cómo su cuerpo y organismo se activaba ante el sacrificio, que en definitiva no es otra cosa que una pérdida. La pérdida produce estrés y el estrés cortisol, lo que puedes utilizar para levantarte, pero si lo dejas, también puede arruinarte del todo. Si no logré convencerte sobre este primer paso, que lo haga el filósofo español Miguel de Unamuno. Me duele y me hiere el ver que los hombres marchan tan confiados como si marcharan por suelo firme, confiados en sus prejuicios, unos de la fe religiosa, esclavos otros de la ciencia, esclavos otros de la ignorancia, esclavos todos. Quiero que duden, quiero que sufran, quiero sobre todo que se desesperen. La desesperación, aunque resignada, es acaso el estado más alto del hombre. El paso 2 y 3 son los mismos que se vio en el video de cómo cambiar la personalidad. En primer lugar, usar toda la energía que nos proporciona el cortisol en algo productivo. Y, como se detalló, todos los proyectos consisten en empezar una actividad, no continuarla. Lo nuevo produce dopamina. El porqué lo veremos en el video sobre la infidelidad. Una vez que por medio del cortisol se haya disuelto la membrana que protege a la neurona receptora del placer, habrá que manipular a esta neurona con dopaminas y oxitocinas provenientes de actos que a nosotros nos convenga, para adiestrar al sistema límbico que la recompensa, o sea, lo que necesita, viene por el trabajo, el ejercicio, deporte, el éxito y no por las drogas. El sistema límbico está explicado en el video de cómo cambiar la personalidad, pero en síntesis es este sistema el encargado de la memoria a largo plazo. Tendrá presente y prioridades por aquellos sucesos que hayan producido mayor cantidad de dopaminas. Por eso el primer paso se trata de empezar, no continuar. Empezar, por ejemplo, el gimnasio, conocer personas nuevas, las que al comunicarse te darán un gran caudal de oxitocina. Y como no te conocen, no hablarán de tu adicción, cómo le estás llevando, si te sientes mejor, qué pueden hacer por ti. Aunque estas frases estén cargadas de buenas intenciones, para el adicto en cuestión serán perjudiciales. En cambio, las personas que conozcas, en este caso, siguiendo con el ejemplo del gimnasio, te hablarán de tu forma de entrenar, si haces bien los ejercicios, del progreso, si estás aumentando la masa muscular o bajando de peso, etc. Lo mismo con cualquier proyecto de cualquier índole.
teniendo en cuenta de alejarse de las personas, siempre bien intencionadas, que hablen de tu adicción. En el cuarto paso, aparte de todos los beneficios que conlleva leer un libro, también es la única actividad que no produce dopaminas, por lo que el transportador quedará libre de las exigencias de la tirosina y podrá llevar al triptófano para formar la serotonina, lo que nos dará la sensación de felicidad.